Vamos a sumar a Sebastián Mancuso, que es socio de impuestos de Grupo GNP. ¿Cómo te va, Sebastián? Muy buenos días. Cris Dátola te saluda. Hola, ¿qué tal, Cris? Buen día, ¿cómo estás? Un gusto estar con ustedes. Un placer, gracias por levantarte temprano, Seba, y hablar de impuestos, que a veces los argentinos y los empresarios son medio reticentes para hablar de impuestos, es una materia que no les gusta. Sí, coincido, es verdad, es verdad. A veces es culpa en definitiva, no de ellos, sino de quienes abordan la materia, ¿no? Que creo que hay que ponerle un poquitito de didáctica y Hmm. después acercar lo que uno dice a la realidad del negocio, para que efectivamente entiendan para qué sirve gestionar y gerenciar los impuestos. Está buena esta palabra que vos decís de gerenciar los impuestos, porque uno cuando generalmente habla de impuestos, habla de que bueno, no sé, vendí 100.000 pesos y tengo que pagar 21% de IVA, 3% de ingresos brutos, 1,2 de impuesto al cheque, después ganancia, qué sé yo. Bueno, es algo que no puedo gestionar, sino que, bueno, es lo que me toca. Vendí esto, me toca pagar esto. Pero vos hablaste de la palabra gestionar porque se pueden armar estrategias fiscales, las empresas pueden gestionar esto. Sí, exacto. En definitiva, la variable impuestos es una variable gerenciable y es una de las variables más relevantes porque en definitiva, como bien mencionás, así como mencionás el IVA, te menciono también el impuesto a las ganancias que se lleva Ujú, en general el 35% de la renta de un negocio y lo que está gestionando, el gestionar impuestos es la relación con tu principal socio, si querés, que es ujú. el Estado. Entonces, una forma de, primero, el primer punto creo que es reconocer que en definitiva hay que gestionar esa relación con el Estado, con ese principal socio, y para gestionarlo bien siempre hay que hacerlo con tiempo, con anticipación, con proactividad y siempre antes de ir cerrando los negocios, tratando de ver qué impacto tributario tienen esos negocios y poder modificarlos para que el impacto tributario, digamos, sea distinto. O sea, yo puedo cambiar el negocio, no puedo cambiar la ley, Ujú. pero si cambio el negocio, probablemente pueda optimizar los impuestos y eventualmente pagar menos, ¿no? Así que es un ejercicio digamos, que la pyme argentina tiene que hacer, en este caso, para sobrevivir, para crecer, para ser más rentable y como mencionabas antes en tu programa, también para ser más competitiva, bueno, Ujú. es el gran punto actual, ¿no? La competitividad en las pymes con este cambio de escenario económico. Ujú. Sabes que vos nos podés bajar a un ejemplo puntual porque vos dijiste recién, bueno, mira, esto se puede gestionar desde el inicio del negocio, no después. Una vez que hiciste el negocio, bueno, no lo vas a poder gestionar o vas a tener menos margen de maniobra que si lo haces desde el inicio. ¿Tenemos un ejemplo práctico para entender, che, bueno, un negocio se iba a dar así, iba a pagar tantos impuestos, pero se modificó y pagó menos por esto? Ah. Sí, se puede, exactamente, sí, digamos, innumerable cantidad de ejemplos. Eh, Podría decirte, por ejemplo, una ventaja, digamos, que tendrías en el caso que, eh, por ejemplo, ahora, digamos que en el mercado, digamos, ya la pyme no está vendiendo tanto al contado, sino que está empezando a financiar sus ventas Ujú. digamos, en un contexto de más estabilidad, sin tanta inflación, y tal vez con un consumidor digamos, está pensando más antes de consumir y que hay que, digamos, tratar de convencerlo para que compre, la compra en cuotas, en 10 o más cuotas para el caso de mercadería, tiene una ventaja fiscal que es la posibilidad de diferir el pago del impuesto a medida que se vayan cobrando cada cuota, sino al momento de la venta. Y bueno, eso es algo que existe como posibilidad desde el punto de vista fiscal y por ahí muchas pymes no lo aprovechan. Entonces, Claro. lo que estoy haciendo, estoy esperando a cobrar para recién pagar el impuesto y no pagar desde el momento que emití la factura, ¿no? Ujú. Así que eso, digamos, es una herramienta de las tantas que existen a nivel fiscal como para mejorar los negocios. Claro. Es clave eso, porque si no te desfinanciás, digamos. Exacto, tal cual. O sea, todavía no cobraste y ya le estás pagando al fisco su parte, Ujú. digamos, el 35 de ganancias, el 21 de IVA.
digamos, esta es una herramienta, por ejemplo, para diferir el pago del impuesto a las ganancias, ¿no? Ujú. Hasta el momento en que efectivamente se cobre el dinero asociado a la venta. Claro, perfecto. ¿Y cómo está hoy Argentina en materia tributaria? Ahora, por ejemplo, el año pasado, AFIP cambió a Arca. ¿Fue un cambio de cartel o hubo una mejora en términos eh, fiscales? ¿Qué se espera del Arca? Ahora tengo entendido que desde febrero volvieron a embargar a los contribuyentes, cosas que el año pasado estaban con los embargos suspendidos. ¿Cómo estamos hoy en esa materia? Mira, o sea, no hubo grandes cambios en cuanto a cuestiones de funcionamiento, digamos, Ujú, con el cambio de nombre, o sea, Arca y AFIP en definitiva siguen siendo lo mismo. ujú, Sí, lo que hay hoy es una situación para los más viejitos, digamos, que se acuerdan por ahí de la época de la convertibilidad. eh, en la convertibilidad, digamos, los intereses que cobraba el fisco, las multas eran bastante más caras, digamos, digamos, estos últimos años, ujú. porque las tasas de intereses eran reales, digamos, la tasa que cobraba el fisco. Hoy la tasa que está cobrando el fisco es del 4% mensual por incumplimientos en el pago de impuestos, ¿no? Es el interés resarcitorio. Altísimo. En los, claro, es altísimo. Los años anteriores, por ahí teníamos una tasa parecida del 3, del 4%, pero teníamos una inflación muy cercana a esos valores. Entonces, en general, el que no pagaba el impuesto a veces hasta se beneficiaba respecto al que pagaba. Hoy, Claro. digamos, cambió esa perspectiva y ya el fisco, digamos, me está diciendo, bueno, no te financies más conmigo. Ahora, a mí pagame el impuesto y si necesitas financiar ese pago, busca un banco, pero a mí no me busques porque te salgo caro. Eso creo que es un punto esencial, con lo cual eso hay que tenerlo en cuenta. Tampoco se licúa más el impuesto como pasaba en el pasado. Diciembre para los que las pymes, digamos, que cierran en diciembre del 2024, que deben presentar su declaración jurada de ganancias en mayo del 25 y ahí pagar el impuesto, digamos, que les dé a pagar. En años anteriores, probablemente, como ese año anterior arranca en enero, termina en diciembre y las ventas, digamos, se van computando históricas a efecto de pagar el impuesto, Ujú. es como que se iba licuando, entonces cuando llegaba mayo se pagaba, pero se pagaba un valor real bastante más bajo Claro. del momento en que se generó el impuesto. Ujú. En cambio, hoy eso ya no pasa, ya es un monto más parecido Al original. al original, exacto. Y bueno, y obviamente estamos caros en dólares, entonces empieza a costar más el pago del impuesto. Por eso, por ahí volvemos al inicio de la charla respecto a lo relevante que es gerenciar los impuestos. Ujú. Porque en definitiva viene una etapa donde el impuesto va a resultar caro y si uno tiene en cuenta además que va a empezar a competir como pyme contra empresas con sistemas tributarios de países con alícuotas más bajas, bueno, ahí empezamos a competir en una cancha con desigualdad de condiciones. Entonces es necesario sí o sí operar sobre la variable impuestos para poder ayudar a la competitividad de la pyme y que pueda competir con esos productos del exterior, ¿no? Ujú. Pero sí viene una época difícil en términos de pago de impuestos. Va a ser más duro pagarlo, probablemente, esperemos que con la reforma tributaria bajen, pero mientras tanto, digamos, se hace cuesta arriba el pago, ¿no? Mencionaste recién una palabra clave que le encanta al ecosistema PYME, que la está esperando hace muchos años, que es reforma tributaria. Eh, ¿Qué información tenés? En el primero de marzo, en la apertura de las sesiones ordinarias, el presidente Milei dijo que quería hacer una reforma tributaria y llevar toda la maraña impositiva que hay hoy, por lo menos en términos nacionales, a 6 impuestos nada más. Eh, pero bueno, ¿qué información tenés de eso? ¿Tenés algo para contarnos? ¿Se sabe algo dentro del mundillo de los tributaristas de este tema? Bueno, mira, la verdad, no se sabe tanto respecto a cuál va a ser la reforma
por lo menos la que va a impulsar el presidente, el Poder Ejecutivo, ¿no? Pero bueno, sí va por el lado que vos mencionás, por el lado de simplificar el sistema tributario, dejar los impuestos que más recaudan, Ujú. que en definitiva los que más recaudan son IVA, ganancias, aportes y contribuciones a la seguridad social, ingresos brutos también, que es un impuesto provincial, derechos de exportación, eh, impuesto a los débitos y créditos, y un poco con esos 6 impuestos aproximadamente se llega al 80 y pico, 90% de la recaudación tributaria. Entonces lo que se pretende es eliminar todo el resto, o sea, todos los impuestos que implican mucho tiempo de gestión, tanto del contribuyente como el propio Estado, ¿no? Porque el Ujú. Estado también tiene su propio aparato Claro. dentro del Estado para recaudar. Y, digamos, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo por ahí de impuesto de sellos, ¿no? Es un impuesto totalmente anacrónico, que es un impuesto, se dice instrumental, o sea, a un papel firmado entre partes, Ujú. que recauda relativamente poco, aunque en algunas jurisdicciones puede ser un poquito más relevante, y que después tiene obviamente su costo de administración para todas las jurisdicciones provinciales, y que tal vez no tiene sentido, digamos, ya es en el siglo XXI estar hablando de ese impuesto, la verdad que no tiene sentido. Bueno, Sí, sí, sí. lo que pasa es que Se ahí reemplaza ya con estamos hablando. blockchain y ya está. Claro, exactamente, y, ¿no? Y en definitiva no debería ser un hecho imponible, me parece a Ujú. mí. Pero el tema es que eso implica coordinación entre nación y provincias, como por ejemplo, para crear un super IVA, como un poco están saliendo los medios a plantear esa posibilidad. Ujú. Obviamente sería importante porque eliminaría, si se crece super IVA, la idea es incluir el IVA, ingresos brutos y Ujú. tasas municipales dentro de ese super IVA, y que haya una alícuota nacional y después Claro. alícuotas provinciales y municipales. eh, y se elimina el efecto cascada. La idea es eliminar el efecto cascada, ¿no? O sea, que cada etapa de producción no vaya sumando Impuestos, costo. claro. Sí, exacto. Es Entonces, el importante impuesto esto es. del super IVA solamente para ponerlo en términos bien operativos y simples para esta entrevista, que lo que sería este super IVA, como vos bien decís, es unificar impuestos nacionales, provinciales y municipales en uno solo y que sean compensables, ¿verdad? O sea, lo que permite esto es Exactamente, sí. que si yo tengo una fábrica de zapatos en Buenos Aires y vendo en Santa Fe, bueno, y ese super IVA va a ser compensatorio con mi IVA compras, pero no voy a pagar ingresos brutos, que es un ingreso distorsivo. Es así. Claro, o sea, solo se tributaría en la última etapa, digamos, en definitiva, porque voy tomando el crédito en las distintas etapas de los IVAs que voy pagando, Ujú. y recién, en definitiva, lo que genera el pago del impuesto es la venta al consumidor final, en la Ujú. última etapa. Entonces, evito la cascada. El tema es que eso implica un acuerdo político, un pacto Claro. fiscal muy, muy importante, porque se tienen que poner de acuerdo todas las jurisdicciones provinciales con el Estado Nacional, y eventualmente también incluir a los municipios, ¿no? Ujú. Y hoy lo veo muy difícil en términos políticos. Creo que no, o sea, en la historia argentina reciente y no tan reciente, los pactos fiscales nunca llegaron a buen puerto. De hecho, Ujú. uno de los últimos que digamos que muchos recordamos es ese pacto fiscal que se firmó en la presidencia de Macri, que digamos se firmó, pero no dejó de ser una carta de intenciones, y después nunca se terminó ratificando en la práctica. Ujú. Entonces, está difícil ir por ese lado, pero sí es necesaria una reforma tributaria, sobre todo a nivel PYME, para bajar el costo fiscal, y bueno, y permitir que sean más competitivas ante este nuevo escenario económico, ¿no? Ujú. Sí, es más probable que se dé un super IVA solamente entre impuestos nacionales y provinciales, haciendo alusión a IVA e ingresos brutos, y que los municipales queden de lado para que se dé en términos políticos. Es más probable que eso se dé, pero es muy complejo, como vos bien decís, que
24 gobernadores se pongan de acuerdo con Nación para que este sistema o esta reforma tributaria por lo menos se pueda empezar a discutir. Pero vos sabés que cuando yo hablé en off, obvio, con personas cercanas a Caputo y del Ministerio de Economía, esta idea de super IVA no entusiasma tanto. Ellos prefieren bajar impuestos, o lo ven como más simple intentar Claro. bajar impuestos que armar este super IVA e ir a un escenario más de competencia fiscal entre provincias, que también lo dijo Milei en el discurso del 1 de marzo, viste que él hace alusión a que las provincias compitan fiscalmente y bueno, si hay una provincia que estimula el crecimiento de la industria metalmecánica, bueno, se vayan a esa provincia porque pagan menos impuestos y no pagan ingresos brutos y menos impuestos municipales. Tal es así que el otro día entrevistamos a De la Rosa, que es el ministro de Producción de Córdoba, y nos contaba que la industria en Córdoba no paga ingresos brutos, por ejemplo. Mm. Exacto, sí, sí, sí. O sea, me parece bien esa mirada de fomentar la competencia entre las jurisdicciones. De hecho, hoy algo de eso existe, si bien obviamente todas las jurisdicciones en general en los últimos años siempre han tendido a aumentar las alícuotas porque como no tienen una mirada sobre el gasto público productiva, según mi opinión, digamos, ¿no? Creo que en definitiva el gasto público provincial también tiene un monto importante Ujú. y que me parece que hay que revisarlo para ver qué de ese gasto público es productivo y qué no. Porque a lo largo de los años, si y uno mira los últimos 20 años, ¿no? Mira las provincias, cómo fueron evolucionando las alícuotas de ingresos brutos, en general fueron yendo hacia arriba. Claro. En producción, en el pasado, hace 20 años, ninguna jurisdicción grababa la industria, era alícuota cero. Ahora también hay jurisdicciones que no la graban, pero Ujú. hay otras que sí, digamos, por ahí la graban al 1 o al 1,5. Y así si sigo subiendo en la cadena también. O sea, hoy llego, por ejemplo, me voy a la otra punta, me voy al extremo de las actividades financieras y hoy están grabadas al 8% en algunas jurisdicciones, cosa que digamos, hace 20 años ni por casualidad existía y a lo sumo estaban grabadas al 5%, Claro. 8 es porque altísimo. es altísimo, Es más allá de altísimo. que, bueno, uno puede privilegiar la actividad industrial por sobre la actividad financiera porque implica mayor cantidad de riesgos por tener que, digamos, hundir capital en una fábrica y, bueno, empezar a lidiar con sindicatos, con máquinas, con tecnología, obviamente con muchos recursos humanos, Exacto. etcétera, pero bueno, pero digamos, el 8 ya es un punto es un valor muy elevado, además que en general las actividades financieras tienen que ver con financiar la producción, entonces también Ujú. en algún punto es un impuesto que se le está cargando inclusive al sector industrial. Entonces creo que hay que revisarlo. Se nos cortó, ¿no? Se cortó ahí la comunicación con Seba. Digamos si la podemos recuperar porque le tenía unas dos preguntitas más. Pero bueno, es interesante y es importante entender que para que las empresas pymes sean más competitivas, para que las empresas pymes sean más rentables, se necesita una reforma tributaria, una reforma fiscal que estimule, que además se creen más empresas, que sea más fácil la creación de empresas y además también se creen más puestos de trabajo, porque si haces que el sistema tributario sea pro generación de empleo, bueno, las empresas pymes van también a aprovechar esas oportunidades. Y también tenemos que hablar de competitividad. Recién hablaba Sebastián Mancuso de un 8% de ingresos brutos sobre una actividad industrial. ¿Cómo puede ser más competitiva esa empresa si ya tiene 8 puntos que agregarle al precio final de sus productos o de sus servicios? Porque ese porcentaje se lo lleva el Estado provincial. Y después, bueno, tenemos que ver cómo hacemos para hacer también una reforma
en las alícuotas, o sea, 21% de IVA sigue siendo alto, 35% de ganancias es casi confiscatorio. Bueno, le están pidiendo también bajar las retenciones al gobierno. Bueno, ahora ahí lo pudimos recuperar a Sebastián. Seba, te quería preguntar cómo pueden las empresas pymes ser más competitivas sabiendo que tienen una alícuota del 8%. ¿Cómo es difícil salir a competir al mundo ya con una alícuota de ingresos brutos del 8% y esto que hablábamos antes, ganancias del 35%, IVA del 21%, impuesto de créditos y débitos, que me parece una aberración, creo que es el primer impuesto que quiere eliminar el gobierno nacional? Exacto. Sí, a ver, creo que este, acá no hay, o sea, no hay fórmulas mágicas ni secretos. Lo que hay que Claro. hacer es primero tener conciencia de que la carga tributaria hoy es alta, no Ujú. depende de nosotros, ni asesores fiscales, ni empresarios, ni contribuyentes, no depende de nosotros de esa carga tributaria. Entonces, lo que hay que sí hacer es gerenciarla activamente. O sea, Claro. tener conciencia de que existe y a partir de que existe, tratar de gerenciarla. Y para gerenciarla, digamos, hay que anticiparse a los hechos consumados y hacer estrategia fiscal Ujú. previo a cerrar negocios, operaciones, porque en definitiva el negocio lo puedo modificar, pero la ley no. Entonces, Ujú. si modifico el negocio, puedo generar un tratamiento fiscal mejor para que ese negocio tenga una menor carga tributaria y para mejorar la competitividad. Así Ujú. que, y eso es un trabajo de hormiga, digamos, y todos los días levantarse teniendo en cuenta esta premisa y trabajar sobre este punto. No es que en definitiva, no es un punto, para decirlo futbolísticamente, un punto maradoniano que me va a hacer pagar menos impuestos. No, es trabajar todos los días en equipo, como en definitiva lo hace hoy nuestra selección, que es tan exitosa, Ujú. y a partir de trabajar en equipo y trabajar todos los días, teniendo en cuenta esta premisa, digamos, se generan resultados y se reduce la carga tributaria, pero de nuevo, ¿no? Teniendo primeramente, adquiriendo esa conciencia tributaria de que los impuestos se pueden modificar, pero requiere trabajar sobre ello, ¿no? Bien, la última, Seba, porque eh, sé que, bueno, Guillermo Pérez, que es el CEO hoy del Grupo Sí, GNP, hizo exacto. un análisis muy exhaustivo sobre el tema de la coparticipación. Hace 2 años que vienen hablando desde GNP el tema de ver, de mejorar o modificar la coparticipación argentina. Y lo planteo porque la semana pasada estuvimos en la provincia de Santa Fe, una provincia que es muy pujante, una provincia que aporta mucho al PBI nacional, pero que a la hora de recibir los fondos de la coparticipación, bueno, se ve negativamente afectada, negativamente impactada, porque recibe menos de lo que aporta. Y lo mismo pasa con las provincias más pujantes, Córdoba, Buenos Aires y Mendoza. Termina siendo injusto, sobre todo porque son provincias que requieren mayor inversión, por ejemplo, en infraestructura, caminos, rutas, energía, pero son afectadas negativamente porque reciben menos de lo que aportan. Exacto. Sí, a ver, ese es un gran tema, es una deuda que tiene la Argentina con los argentinos, porque es necesaria esa ley de coparticipación, que digamos ya está el mandato del año 1994. La verdad que Guillermo hizo un estudio eh, muy profundo respecto a ese tema y la verdad que lo conoce al dedillo, digamos. Yo lo Ujú. que te puedo decir es que como bien mencionás, hay provincias que entregan mucho del PBI que generan dentro del sistema de coparticipación, entre las cuales, como mencionaste, Santa Fe, provincia de Buenos Aires, mismo Capital Federal, Mendoza y Córdoba también, tal vez un poco menos en proporción, pero también, pero después sufren en sus propias jurisdicciones de no tener fondos para tener infraestructura adecuada, rutas por donde sacar la producción, etcétera, etcétera. Entonces, eh, digamos, ahí hay algo que hay que revisar y sobre todo para las provincias
que reciben, digamos, esos fondos, que reciben más que el PBI que generan. Lo que en definitiva pasó en estos años es que digamos, esa recepción de fondos fue sin ningún tipo de rendición de cuentas, sino, Claro. y no se está generando, digamos, una mejora de su sistema económico para mejorar su PBI potencial y recaudar más impuestos en forma de... No, administran los directa. fondos, son administradores de fondos que generan otros. Exactamente. Entonces, digamos, con asistencialismo, en definitiva, no se desarrolla esa provincia, no puede seguir produciendo más y mejor las provincias que aportan al resto del país, las provincias productoras, entonces termina siendo un sistema bastante nefasto. Y después te agrego otro tema que me parece que digamos, que por eso se genera también la posibilidad de discutir la coparticipación en este escenario, es que ya la estructura económica argentina no es la misma de hace 20, 30, 40 años. Hoy tenés en jurisdicciones que antes tal vez no eran tan productivas, sí tenés cambios que pueden afectar, que es, por ejemplo, no sé, la minería, proyectos de minería en San Juan, proyectos de minería en Salta, Vaca Muerta en Neuquén, y digamos, y ahí, bueno, economía del conocimiento, que implica que digamos que se pueda trabajar desde cualquier provincia. Entonces, esos cambios económicos también hay que meterlos dentro de la ensalada y armar una nueva ley de coparticipación que no pierda, digamos, el sentido solidario, que digamos, cuando sea necesario, que la provincia rica, digamos, ayude a la que necesita más desarrollo, pero con otros criterios, ¿no? Con criterios que implique poder medir ese dinero para qué se está usando y que realmente se esté usando para mejorar la estructura productiva, y teniendo en cuenta este nuevo escenario económico de Argentina, que no es el mismo de hace 20, 30 años atrás. Perfecto. Gracias, Seba, por tu tiempo y disculpa que te llamamos tan temprano. No, por favor. Es la que toca. La próxima, si me mandan medialunas a casa, sería excelente. Ojalá nos lleguen acá también, porque está difícil ese horario. Gracias, Seba. Bueno, un abrazo, buen domingo. Un abrazo. Fue Sebastián Mancuso, socio de impuestos del grupo GNP. Hoy, las reglas de juego cambian muy rápido. En Grupo GNP estamos preparados para estos cambios. Innovamos. Grupo GNP, expertos en servicios integrales de impuestos. Desarrollamos estrategias fiscales para potenciar los resultados empresariales y cuidar los patrimonios individuales. Reconocidos y premiados a nivel internacional por nuestra trayectoria y experiencia. Grupo GNP, tus aliados estratégicos.